su iglesia México Nuevo Amanecer. Estamos en un nuevo servicio, tenemos un tema muy importante. Consideramos que aún los pequeños deben de ponerle atención a esto. Vamos a hablar, este tema se ha puesto de moda y no queremos estar fuera de la moda. Se llama el tío Scar. Tenemos que hablar acerca del tío Scar. ¿Y qué crees? Que en la semana tuve oportunidad de ver de pastores publicaciones que decían: si vas a una iglesia y te predican acerca de películas y te hablan acerca de libros que no sean la Biblia y te hablan de cosas diferentes a lo que dijo Jesús, entonces salte corriendo de esa iglesia escandalizado, porque seguramente son del diablo. Y por eso es que me di a la tarea de hablar mejor del tío Scar. Se acordarán de la película del Rey León. Se acordarán que a veces, servicio tras servicio, les recomiendo alguna película hasta de Disney, ¿no? Pues bueno, resulta que no sé si ya tuvieron oportunidad los pequeños de ver esa película del Rey León, pero en esta película, para los adultos que seguramente ya la leyeron, tienen que entender la importancia de hablarle a los pequeños acerca del tío Scar. La verdad es que en el Rey León no le hablaron a Simba, al heredero al trono, no le hablaron acerca del tío. Los papás conocían bien al tío, pero la verdad es que no le hablaron al hijo del tío, de lo que hacía, de cómo pensaba, tal vez porque confiaban en que iba a cambiar, tal vez porque no querían escandalizar a los demás parientes por lo que hacía el tío, o tal vez porque en realidad no querían contaminar la mente de los niños con las concepciones adultas, ¿no? Es que fíjate que tu tío esto, el otro, aquí, allá, y mejor no contamino la mente de mi pequeño. Pero la verdad es que al haber omitido los papás, tanto Saraí como el Rey León, haber omitido hablarle a su hijo Simba de lo que era y cómo se comportaba su tío Scar, la verdad es que sabemos cómo trascendió, qué peligroso fue, cómo le cambió la vida a ese pequeño. Y la verdad es que nuestros pequeños pueden ser tocados en su diseño y pueden ser cambiadas sus vidas por no hablarle acerca de cómo es el tío, la tía, el abuelo. No sabemos si haya en la familia alguien con esa característica, pero acá lo que nos interesa es la familia de reino, la familia en el espíritu. Entonces, esa familia de reino, esa familia en el espíritu, es lo que yo vengo a ustedes a abrirles una parte de entendimiento, porque realmente podemos pensar, es que todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿No han escuchado eso? Que todos somos hijos de Dios. Pero aquí nosotros ya sabemos que no todos somos hijos de Dios. Hemos aprendido que aquí, en la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que no somos todos hijos de Dios. Esa es la verdad. Dice solamente a los que lo recibieron y a los que creen en Él. Solamente a los que le reciben a Jesús y creen en Jesús pueden ser llamados hijos de Dios. No por su deseo, no porque yo quise ser hijo de Dios, sino porque Dios ya te había escogido desde el principio. Por eso te digo, nada de lo que puedas hacer puede ganarte esa paternidad. Nada de lo que puedes hacer te gana la gracia, ni nada de lo que puedes hacer te gana la salvación, porque Dios te ama tanto que ya te lo dio. Pero sí hay muchas cosas que puedes hacer para perderla. Alguien te regala un traje hermoso, un vestido blanco, un traje beige, blanco también, ¿por qué no? Y la verdad es que a lo mejor tú no te lo podías comprar, pero lo que tú hagas define si permanece limpio o sucio ese traje, esa vestidura. Bueno, pues el hecho de que tú seas ya llamado hijo de Dios porque empezaste a creer en Jesús y lo empiezas a buscar, eso no te pone
en una condición ni de hijo, ni te pone en una condición de reino. Porque ciertamente ya fuiste a una iglesia y puede ser que domingo tras domingo vayas a la iglesia. Y domingo tras domingo vas a la iglesia y no se te quita lo chismoso, no se te quita lo envidioso, no se te quita el rencor. Y se ha establecido en nuestro país, desgraciadamente, un fenómeno que le llaman la mentalidad del cangrejo, en donde hicieron un estudio que los cangrejos, cuando se empiezan a levantar y tratar de salir de la bandeja en donde se encuentran encerrados, los demás cangrejos, en lugar de poner su lomito para que se suba y salga más rápido, lo jalan para que no se salga. ¿Y qué te pasa a ti? Cuando de repente no estás a gusto en tu congregación, ya no sientes una conexión, perdón, me salió sin querer, ya no sientes una relación con el Padre y de repente vas a buscarlo a otro lado. Porque si nosotros le debiéramos fidelidad a una iglesia, por esa fidelidad en la iglesia todos estaríamos sentaditos en la iglesia católica. Porque más del 85% de la grey religiosa en México es católico. Entonces si hablamos de fidelidad, estaríamos allá besándole los piecitos a Tata Francisco. Hombre, gran hombre, no estoy diciendo que no sea un gran hombre, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Dicen por ahí. Pero y entonces, de repente viene otro líder religioso, y viene otro líder religioso, y te das cuenta que en tus iglesias, cuando empieza a ver que tú brillas, porque en la palabra vimos que la palabra llega a ti y te hace brillar, te hace ser luz para las naciones. Y dice que esa luz no es para esconderse, es para ponerse en un lugar alto. No es para ponerse abajo de la cama, sino es para ponerse en un lugar para dar bendición y luz. Pues tú te estableces como ese hijo de reino para empezar a dar luz a los cautivos, a los que van todavía a su iglesia con su mantito en la cabeza, con sus sotanas en el calor de mayo que nos vienen. Van a ver en esas iglesias, ustedes van a dar gracias de que pueden venir libremente mujeres con pantalón y que no tienen que llegar a su iglesia con una sotana porque entonces son unas pecadoras perdidas, y que van a poder orar a la hora que quieran y van a poder bendecir como lo hicimos hace rato libremente, y no decir no, usted no, hermana, porque usted no es servidora, no, que bendiga el pastor, no, solamente los líderes pueden bendecir. Ya vimos cómo se manifiesta el Espíritu Santo aún en los niños que no han sido bautizados. ¿O será que el bautismo en la Iglesia Católica sí les hizo y por eso el Espíritu Santo ya cayó? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos dogmas y cuántas culturas nos han hecho perder una relación verdadera con el Padre y una relación de hijos? Entonces nosotros, mis amados, quiero que entiendan que es el no hablarle a la iglesia de esos incómodos que están dentro de la iglesia también es peligroso. Porque la gente que está apenas conociendo de la palabra y ve de repente a un mentiroso en la iglesia, y ve a un chismoso en la iglesia, y ve a un envidioso en la iglesia, pues entonces, ¿qué pasó? Cambié el agua bendita por aceite nada más. No pasó nada. Cambié de la Biblia Nueva Versión Internacional o Reina Valera, por la que tenía antes, ¿no? La versión latinoamericana. Y lo único que hice fue arrancarle a la virgencita que trae en medio, pero sigue siendo lo mismo. ¿Para qué me sirvió quitarle los libros, deuterocanónicos? ¿No? Y ya, porque eres evangélico, ya no lees Macabeos. Y no tienes ni idea de por qué quitaron los libros deuterocanónicos de la Biblia. Pero eres hijo de Dios. Pero vienes todos los domingos a la iglesia. Entonces, es necesario que les hablemos como sus padres, a ustedes, iglesia, a ustedes, hijos pequeños, acerca de que sí, la iglesia, se ha dicho muchas veces, es el hospital de los rotos. En los hospitales
van los enfermos, y Jesús dijo, necesito ir a los enfermos, no a los sanos, porque los enfermos son los que necesitan. Entonces, mi amado, siempre que vayas a una iglesia, te vas a encontrar a los escogidos de Dios sacados de lo peor. Vas a encontrar a quien fue asesino, a quien fue adúltero, a quien fue ladrón, aquella mujer que practicaba por deporte el aborto. Vas a encontrar a mujeres que asesinaban a sus hombres a través de la maldición de mira lo que eres. Y así vas a cambiar. ¿De qué te sirve ir a tu iglesita? ¿Te das cuenta? Y aún así, pero ya me voy porque tengo que ir a servir. Ya me voy porque se me hace tarde para la oración. Y tengo 20,000 chats. Tengo el chat de los líderes, tengo el chat de oración, tengo el chat de la iglesia general, tengo el chat de los niños porque soy la mamá. Y estás en los 20,000 chats y como te digo, te conviertes sin querer en la que le ponchó las pelotas a Arjona. Nosotros, mis amados, tenemos que entender que hay gente nociva en la iglesia, sí, pero nosotros no estamos para juzgar ni para criticar. Nosotros estamos para hacer una transformación de Dios en cada uno de nosotros, y a través de lo que nosotros podemos expresar. Les hablaba, la palabra está viva y la palabra declara. ¿Y qué crees? Que hay muchas jovencitas el día de hoy que están con la moda de que, ay, me voy a conseguir al sugar daddy, y que el sugar, y tanto declaran al mentado sugar y al mentado only, que terminan en realidad permeando en su mente. La mente no sabe de bromas. Sí es. Y cuando menos te das cuenta, ya andan saliendo con una persona desfasada de su edad. A lo mejor no es un bueno, fuera, si acaso, que ya que van a dar su mal paso sea con un anciano de dinero, pero no. Simplemente es con alguien más mañoso, con alguien más labioso, y terminan perdiendo igual y además sin dinero, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Porque en su mente permearon todo ese tipo de situaciones, pero ¿qué crees? La palabra fue lo que lo activó. Tú debes de entender que tu palabra tiene poder, y que lo que tú declaras con tu boca, dice la palabra, eso va a suceder. Así es siempre. Y Jesús te lo dijo claramente, tú me viste resucitar, tú me viste sanar, tú me viste liberar. Pues ¿qué crees? Yo me voy y ustedes mayores cosas harán. Amén. Entonces, ¿por qué te espantas cuando yo te digo que el poder del milagro está en ti? Cuando ya te dije que abrieras los ojos y te dieras cuenta cómo Moisés, el gran Moshe, tenía al ejército por un lado, tenía el agua por el otro y se sentía acorralado, y lo que hizo fue lo mejor que podía hacer una oración a Dios, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer en el tiempo de angustia. Y entonces fue a la oración y le dijo, Dios, sálvame. ¿Y cómo le contestó Dios? ¿Se acuerdan? ¿A mí qué me dices? ¿Qué tienes en la mano? No, pues la vara. Pues úsala. Así le dijo, con esa misma, creo yo, con ese mismo tono. Yo ya te lo di. Te di el poder de la palabra, pero hasta el día de hoy, ¿para qué la has utilizado? Y entonces ahí llegan a la iglesia, y ay, pastores, ay, grupo, ay, oren por mí, porque fue el que vino. Y entonces yo no me voy a poner a decirles, a ver, ¿qué tienes en tu boca? Palabras, pues úsalas. Porque ya se los había dicho como 3 prédicas antes. Pero si no, con gusto se los recuerdo. Porque entonces tú debes de entender, mi amado, que estás en una iglesia, como te digo, profética y apostólica, que se basa en un fundamento bíblico. Y el hecho de que yo te venga a platicar de una película de Disney, no me quita ser hijo de Dios. Y el hecho de que yo use un ejemplo que Jesús le llamaba parábola, no le quita ser hijo de Dios. Porque Jesús llegó a explicar y no agarró los rollos del Mar Muerto. Eso lo agarró para los religiosos en sus sinagogas, ¿se acuerdan? ¿Y te acuerdas cómo le fue? Cuando leyó el rollo en la sinagoga y dijo, esta palabra se acaba de cumplir ante sus ojos. Y cuando yo les digo en alguna iglesia, somos hijos de Dios y somos hijos de bendición y estamos hechos para que en tu comunidad hagas una diferencia. ¿Qué pasa? Ese soberbio, ese pastor enseña mala doctrina. Y empiezas a ver los corazones de envidia. Un corazón envidioso. ¿Tú por qué vas a empezar a ser libre? ¿Por qué? Si tú apenas empiezas a conocer a Dios, ¿por qué ahora eres más feliz que yo? No, porque yo además de la iglesia,
voy también al grupo de cuarto y quinto, porque además de la iglesia voy a Únete a los Optimistas, y para que me caiga bien, también voy a mi Herbalife, ¿no? Y perdón, si pisamos un callo estamos bailando, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que en tu grupo de Herbalife, o en tu grupo de gimnasio, o en tu grupo de X, Y o Z, empiezan a ver que creces. ¿Y qué crees? Todos te quieren ver bien porque todos te aman, pero no te quieren ver mejor que ellos mismos, porque no tienen a Cristo en su vida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Me estás diciendo que no tienen a Cristo en su vida los que están en las iglesias y envidian? Ajá, sí, porque hay mucha gente que dice, es que va a venir el hermano fulano, sutano, él ya conoce de Dios y no se congrega, conoce de Dios y no ora, conoce de Dios y no lee la Biblia. ¿Entonces realmente conoce? Yo les he puesto este ejemplo muchas veces, que ahorita no traigo, pero esta es mi cartera. Y entonces abro mi cartera y saco un billete y vete a pagar esto. Saco otro billete y vete a pagar la renta. Y por más que saco, no ven que deja de fluir, porque es así como el maná. No me cuesta y sale, y sale, y sale, y sale. ¿Tú crees que voy a perder esto? De aquí sale, y sale, y sale, y no le ves fin, y sale para esto, y sale para el otro. ¿De verdad tú lo perderías? Pero sin embargo dicen que conocen a Cristo, que es el generador de todo eso, y no establecen una relación con Él. Entonces, ¿realmente lo conocen? Y la palabra la acabamos de leer, dice, a los que creen y le conocen son hijos de Dios. Y entonces te das cuenta que te encontraste desgraciadamente con alguien que no es hijo de Dios, pero no por eso Dios lo deja de amar. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucha atención. Cuando nos instituyeron pastores, nos pusieron aceitito. A los bebecitos en la iglesia de la competencia les ponen aceitito también, ¿se acuerdan? Y agüita, y son bebeses y ya se les tumbaron los cuernitos, decimos, ¿no? Pues bueno, acabo de decir de la competencia, mis amados, les voy a dar una noticia. Ellos no son la competencia, porque en medio de sus errores y de sus tropiezos, quieren predicar a Cristo. Pero ojo, quiero establecer una diferencia, no quiero que se confunda. El hecho de que yo acepte la enseñanza de un islamista, la enseñanza de un católico, la enseñanza de un judío, el que yo la acepte y que diga, como un grupo de música que me gustaba mucho, que en inglés, en español se dice tú también, U2, ese grupo decía que todos podíamos convivir, y en sus conciertos ponían coexistir, donde la C era la luna islámica, la X era la estrella, el Megán David, el escudo de David, y la T de coexistir era el Cristo. Y decía que podían coexistir. Eso, mis amados, se llama ecumenismo. No quiero que confundan, nosotros no somos ecuménicos. Tenemos que tener bien claro que nosotros sabemos que el Padre dijo, si miras a otra mujer con deseo en tu corazón ya estás adulterando. Y si Dios está viendo que en tu corazón al desear a otra mujer ya estás adulterando, como que para qué al morirte tendrías 10 vírgenes en el cielo. Hay esas grandes diferencias. Y si yo conozco a Dios y conozco que le dijo a alguien, van a morirse porque llegaron y ¿qué crees? Que existió la mujer que tuvo un esposo y luego tuvo otro esposo y luego otro y después los 7 se murieron. Rabí, ay, sí te reconozco porque eres muy Dios. Rabí, maestro. En la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa este? Y Jesús, ¿cómo se les quedó viendo, verdad? De verdad que ustedes no saben nada. En la resurrección ni nos vamos a dar en casamiento. Entonces, ¿yo para qué quiero 10 vírgenes allá? Pero no conozco a Dios. Y como no conozco, pienso que, y ahí estoy muriéndome, matándome, asesinándome, porque esa palabra me lo dice. Entonces, el hecho de que yo ame a la persona y la acepte a la persona, no quiere decir que esté aceptando su mentalidad. El hecho de que yo vea a mi tío Scar, no quiere decir que por el hecho biológico de ser mi tío,
no voy a poner una línea divisoria entre lo que Él piensa y lo que yo pienso, entre lo que Él hace y yo hago. La barrera divisoria jamás va a estar para el amor, porque el amor que le tengo es el mismo amor que Dios le tiene, porque ese amor que Dios le tiene es el Dios que me perdonó, el Dios que me vio en medio de mi maldad y que me alcanzó y que me hizo que el día de hoy esté aquí con ustedes. Porque, ¿qué creen? Pueden venir a platicar, es que no, ¿qué crees, pastor? No te puedo platicar, hice algo terrible. Mi amor, mi amado, mis amores, no creo que hayan hecho algo más grave de lo que yo haya podido hacer, de verdad. Dice el apóstol Pablo, de los pecadores el primero soy yo, pero pues yo creo que ya le llegó la competencia, porque realmente, ¿y qué pasa? El religioso, se está comparando con el apóstol Pablo, apóstata de la fe. Y hermanos míos, pastores que crecieron junto conmigo en el camino de pastorado, me han señalado como dar doctrinas herejes, porque yo estoy platicándoles de la gracia de Dios, más fuerte que del pecado. Y llegamos a encontrar iglesias donde nos hablan, pero dan series completas del pecado, de la perdición, del infierno, del diablo y todos sus acólitos, pero no viven la gracia. Y hace poco estaba platicando con un amigo pastor y estaba muy angustiado porque una persona estaba en un pecado terrible y se va a perder, y ese amor que tenemos por las almas es muy bueno, eso está bien, pero de Dios es la decisión de la salvación. Estaba Jesucristo crucificado, angustiado, ya les platiqué, desvelado, sin comer, azotado y clavado 3 horas ahí colgado, y estaba recibiendo todavía el reclamo de una persona ahí, diciéndole, desclávate a ver si es cierto y sálvanos a ver si es cierto. Y el otro, aceptando en humildad, dijo, cállate, no lo merecemos. Él no, acuérdate de mí. No le dio tiempo ni de bautizarse, no le dio tiempo de llegar a estudio bíblico, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Entonces, ¿yo por qué tendría que declarar algo diferente del tío Scar en fe? Pero tengo que ver claramente y hablarle a mis hijos de lo que es realmente el tío Scar. Tengo que hablar claramente a ustedes, mis amados, de que se van a encontrar con hermanos que tal vez se encontraron en otra iglesia y fueron hermanos en algún tiempo en esa otra iglesia, y que van a defender la doctrina de esa otra iglesia, porque así se les enseñó, no porque sean malos, pero así se les enseñó. Pero tú debes de reconocer la gracia que Dios te dio al estar en una iglesia donde te dan libertad. Libertad para no estar en la cautividad de la religiosidad. Te voy a pedir que leas Mateo capítulo 10, del versículo 34 al 36. Resulta que Jesús no ha sido aceptado entre los judíos como el que debía de llegar como el Mesías por esta pequeña razón. Los judíos están esperando que venga el Mesías, un Mesías que va a venir a reinar con paz, con unidad y la buena onda. Y yo la verdad es que la única paz, buena onda y shalala que conozco es la de los años 70 con los hippies. Y venía acompañada de éxtasis y mota. Pues resulta que Jesús llega y les dice a todos esos religiosos, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso es difícil, zafarse. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser tus enemigos? Los de la propia casa. Los de tu misma casa, los de tu misma congregación. Si no se lavan y si no reciben a Cristo realmente en su vida para conocerlo realmente, pues van a estar fuera del sistema de Dios. Y fuera del sistema de Dios está el sistema de cangrejo del que te platiqué. Fuera del sistema de Dios estás en el mundo natural, aunque estés en una iglesia. Por eso yo digo, este es tu templo.
Y este es el templo del Espíritu Santo, esta es la iglesia, esto es lo que tú tienes que cuidar, para que entonces salga la verdad de Cristo. Pero si no lo cuidas, pues no está. Y no sabes qué dolor me generó a mí la primera vez que leí con entendimiento la parte donde estoy leyendo que el templo es profanado y el Espíritu de Dios se sale del templo, va al monte de los olivos y se va, y ay no, todavía me acuerdo y siento como una nube se estuviera alejando y nos dejó Dios. Dijo, ¿no quieres? Pues ahí está el templo. Tienes cuerpo, Dios no te lo quita, pero nada más que está como los caballos sin freno, dice ahí. El freno es una cosa muy pequeña que se pone en el hocico de los animales y con eso controlas a todo el animal. ¿Y dónde se pone? En el hocico del animal. Y entonces leemos que Pablo le dice precisamente a su discípulo, mi amado hijo, la lengua es un músculo pequeño pero se jacta de grandes cosas. Tenemos que cuidar mucho tanto de lo que declaramos como de lo que escuchamos, porque de quién viene declarado. Entonces, muchos religiosos dirán, ese apóstata de la fe que les está enseñando. Mis amados, yo no les vengo a enseñar más allá de lo que pueda venir en la palabra, pero yo te invito a que la leas, porque el Padre lo que quiere es una relación personal contigo. Eso es ser cristiano. Y si yo me encuentro allá afuera, a la iglesia, a la luz del mundo, con su congregación, con sotanas hasta el suelo, no puedo yo decir, están en una doctrina equivocada porque de un versículo sacan texto de contexto para hacer todo un dogma. Qué tantas palabras tan bonitas dije, pero ¿qué quieren decir? ¿No? Sacan una palabra de la Biblia para hacerla una norma de conducta, donde Dios no quiso dar ese sentido siquiera, porque no le leen arriba ni le leen abajo. O sí le leyeron y no quieren que los demás lo lean. Y como los demás luego dice la palabra que la mies es mucha y los obreros flojos, no, los obreros pocos, ¿verdad? Bueno, me confundí con flojos, porque no leen la Biblia y entonces no la leen y no saben. Y tenemos pastores, yo lo he visto, tenemos pastores en las iglesias que no han leído la Biblia una sola vez en su vida, pero ya son pastores. ¿Cómo lo hicieron? Pues cursaron instituto bíblico. Y en el instituto bíblico muchas veces te ponen a que te aprendas los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Salmos, bla, bla, bla. Ya, son 66, son re fáciles. Pues menos los vas a andar leyendo. Y te quiero decir algo, mira. ¿Tú fuiste a la escuela? Espero que sí. Y si fuiste a la escuela llevaste un diccionario. Pues un diccionario tiene conocimiento. Pero la enciclopedia es un compendio de conocimiento todavía más grande. Son varios tomos. La Biblia, mi amado, lo puedes ver en un solo libro, pero es un compendio de varios libros. La Biblia es una enciclopedia que Dios te dio para tu vida y quiere hablar directamente para ti. Y es así, solo así, que te das cuenta por qué dijo Jesús que venía a establecer la guerra. Porque viene a establecer una guerra no contra la carne ni la sangre, o sea, no contra tus parientes en realidad, sino con aquello que los domina. Y entonces me voy a pelear contra tu alcoholismo, me voy a pelear contra tu chismería, me voy a pelear contra tu envidia. Y voy a verte como un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios voy a tratarte con honra y dignidad. No voy a estar diciendo por la calle, tú no eres hijo de Dios porque no te congregas en mi iglesia. ¿Quién eres tú para decir eso? En la Biblia podemos leer que se le enfrentó el ángel al demonio y el ángel no se atrevió a decirle nada al demonio y le dijo que mi padre te reprenda. Si los ángeles no se sienten con la dignidad de reprender, ¿por qué tú sí te sentirías con la dignidad de acusar y reprender a alguien solo porque no piensa como tú? Y hablo de alguien que te está predicando también a Cristo. Porque simplemente por el hecho de no estar en tu iglesia, ¿qué dije yo hace rato? La competencia. Porque así nos lo enseñaron. No son la competencia, mis amados. Dice la palabra, el que no recoge conmigo desperdicia. Y lo pueden leer claramente cuando les dijo, Jesús, Jesús, aquellos están expulsando demonios en tu nombre, ¿los regañamos? No. No vienen a congregarse conmigo, pero están haciendo lo que yo los mandé a hacer.
Entonces no los reprendan, porque el que no está contra mí, está conmigo. Pero ¿qué crees? Allá afuera puedes encontrarte otras congregaciones donde piensan que eres la competencia y te tienen miedo porque ven algo en ti. Te tengo que hablar de esto para que entiendas y no te secuestres en tu corazón, no te duelas. Por eso dijo Jesús, en tu propia casa. ¿Cuál es tu casa? Este planeta, la tierra, la eternidad. Y entonces, ¿qué crees? Hay muchos allá que no te van a querer ver en la eternidad. Y tal vez Dios, acuérdate que Dios está de acuerdo aún en tu maldad. Y si tú empiezas a declarar, ay, yo sí quiero, pero ay, Dios me libre de volverme a encontrar, puede ser que Dios te diga, bueno, te hago caso, no lo vas a volver a ver, porque Él sí se ve eternidad y tú no, porque no lo querías ver. ¿Cómo ves? Por esta razón, mis amados, la cultura, que es el conjunto de costumbres de un pueblo, tiene que ver con culto, o sea, la palabra particular del cómo se conduce una persona, del cómo trata. Ya vamos entrando en este tema sabroso, ya introductorio, ¿no? Poco a poco. Una cultura, mis amados, según la RAE, el diccionario de la RAE, es un conjunto de formas de vida. Y entonces la cultura tiene varias formas de vida. Pero tú debes de entender, como les dije al principio, el hecho de coexistir con otras culturas y con otras ideas religiosas no quiere decir que seamos ecuménicos. Lo que buscamos es amar lo que Dios ama, y Dios nos ama a todos. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no se muera, tenga vida eterna. Y entonces Jesús pasa de ser el Hijo único al primero, de ser el primogénito, de ser el unigénito, perdón, a ser el primogénito. Y nosotros atrás. Y hay el día de hoy iglesias que piensan que es una soberbia que tú y yo pensemos que somos hijos de Dios. Y se atreven a decir, pastores, tú no eres hijo de Dios. Y me lo han dicho. Y entonces, ¿qué hago? ¿Le creo a Él o le creo a Jesús? Yo tengo que escoger. Y tengo que entender entonces, Jesús fue tentado por el demonio. Yo pienso que no fue tentado. Está mal interpretado ahí en la Biblia. Porque te tienta lo que realmente te gusta. Si a ti te gustan las 90, 60, revienta y pasa una 90, 60, 93.2, pues ya te va a tentar todavía más. Pero porque esa es tu tentación. Pero si a ti eso te va y te viene, no te tienta. Entonces todo lo que le vino a presentar el diablo a Jesús, yo pienso que no lo tentó. Entonces en realidad no lo tentó jamás. Le presentó y lo intentó, pero no lo tentó en realidad. Porque Jesús, en el momento en el que estaba con el diablo y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adoras, Jesús no le dijo, éjele, que no es cierto, eso es de mi papá. No le dijo así. Le dijo, solo a Dios vas a adorar. Le contestó con palabra. Entonces nosotros, mis amados, la cultura que hay allá afuera y dentro de las iglesias, la vas a romper con la verdad de Cristo. Y para conocer la verdad de Cristo, estamos leyendo un capítulo al día, nada más uno como mínimo. Y entonces si pudieron tomar el reto y aceptarlo, el día de hoy, mis amados, ya tenemos 7 capítulos leídos, cosa que antes no. Porque, ¿qué crees, mi amado? Te platico que la semana pasada estábamos comentando de que hay gente que no ha leído la Biblia una sola vez en su vida. Pero te dicen, vamos a tener un plan y vas a ver, y el plan es de 3 capítulos, 15 minutitos, y mentira, no se leen 15 minutitos. 3 capítulos, para nada. Y como les dije, menos si lees el Salmo, no me acuerdo cuál que está. 119. Resulta que les digo, nada más un capítulo. ¿Qué va a pasar? Te vas a picar y vas a leer más. Pero si no te picas, al menos ya cumpliste con uno, que era poquito. Ya, descansa. Duérmete, porque empiezas a leer la Biblia y se aparece el chamuquito acá con tu violincito y estás... Y en la palabra vamos a leer un poquito más adelante, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, dice que cuando Saúl tenía el espíritu inmundo ahí atormentándolo, empezaba David con el arpa y se tranquilizaban. Y así parece, ¿no? Que el espíritu de David en el arpa te empieza a tocar cuando lees la Biblia y te da un sueño bien sabroso.
pero no te da después del primer capítulo, así es que dale. Génesis 31 del 33 al 36 dice así: Labán entró en la tienda de campaña de Jacob. ¿Quién era Labán? Labán era el papá de su esposa, era su suegro. Labán era el suegro de Jacob, papá de Raquel y de Lea. ¿Se acuerdan? Raquel era la hermosa y Lea era la que pues, tenía ojos bonitos. Así que yo me imagino que estaba medio federal. Porque la Biblia lo dice claramente, una bonita, y pudo haber dicho su hermana que era todavía más bonita. Pero dijo, una es bonita y la otra es graciosa. Es buena onda. ¿No? Pues, entonces dice aquí que Labán, o sea, el suegro de Jacob, entra en la de Lea y en la de 2 criados, pero no encontró lo que buscaba. ¿Qué buscaba con desesperación Labán? Cuando salió de la tienda de Lea, entró en la de Raquel, pero Raquel, luego de tomar los ídolos familiares y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel dijo a su padre, por favor no se enoje mi señor, si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación en los días de la mujer, dicen otras versiones. Labán buscó los ídolos familiares, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acuses de esta manera, me acoses de esta manera? Labán estaba totalmente desesperado porque se salieron de su casa y Raquel, su hija, se quiso llevar los ídolos familiares. Mi amado, cuando tú te sales de una iglesia, debes de dejar los ídolos. No tienes por qué andarlos trayendo porque son ocasión de maldición. Y te sales de la iglesia en la que estabas y ahí te traes, vienes cargando tu monito verde, tu otra moneda también es verde, y ahí andas y ya nada más, eso sí, ya no vienes apestando a motita, porque todos los días 28 ves el Metro Hidalgo oliendo a todo menos a unción. ¿Sí? Ah, pero ¿qué crees? Yo ya soy evangélico. Ya hasta me bauticé en mi iglesia evangélica con convicción de pecado y ya no soy de esos, ¿no? Y dices que ya no eres de esos, pero ¿cuántas idolatrías traes dentro? Porque entonces yo no estoy dando palabra de Dios, porque no estoy leyendo la Biblia. Traigo un dispositivo electrónico y de verdad lo he escuchado en predicaciones de pastores. Que si no traes la Biblia, no hay palabra de Dios. ¿Dónde está? Oye, mi mamá, pues entonces déjame traerte los rollos del Mar Muerto para ver si así. ¿Y sabes por qué no los traigo? Porque yo sí ya la leí y ya sé lo que le pasó a Jesús por andarlos trayendo. Yo no quiero que me linchen y de todos modos me quieren linchar. Entonces, pues o sea, si me van a linchar, pues cargo uno más ligerito. Claro. Pues sí. Bueno, todo es pensamiento humano, razonamiento humano. Ese tío Scar es terrible, como te das cuenta. Es diferente, mis amados, que nos identifiquen por los frutos a que te identifiquen por las tradiciones. Porque ¿a poco no? Salimos de aquí y luego, estos ya sabemos de qué iglesia fueron. Y los de acá ya sabemos de cuál, ¿sí o no? Sí. Y vemos a alguien tocando la puerta de alguien y ya sabemos de cuál otra es. De la competencia, ¿no? No, no es la competencia. Todos están buscando, bueno, bendito Dios, con sus errores y yo te vengo a ver, bueno, ven, ándale pues. Tú intima con Dios y deja de ver competencia en ellos. Establece tu relación personal con Dios y siente el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que cuando menos te des cuenta, se materialice en tu mano la vara de Aarón. Hay algo que estaba guardado en el arca de la alianza, ¿sabes? Y de verdad, esto se los voy a pasar porque viene el examen y se lo voy a pasar a los pastores. Pastores, tú que estás ahí viéndome, ¿qué es lo que traía dentro el arca de la alianza? Se van a parar el cuello y van a decir, yo sé, soy pastor. Traía la vara, ¿no? Traía las palabras, los textos, la palabra de Dios, las 10 palabras que le llaman malamente los 10 mandamientos. Y traía maná. Y ahí se quedan. Traía también una vasija. La vasija en realidad contenía todo eso. Lean la palabra y dice, y la vasija estaba dentro del
del arca. No estaba el arca con eso, tenía la vasija. ¿Qué pasa, mi amado? Tú eres esa vasija para recibir la provisión divina a través del maná, para recibir la palabra de poder y autoridad a través de esos mandamientos y la vara. O sea, puedes activar. Tú eres generador de milagros. Amén. Tú eres generador de transformación. Tú eres un transformador en tu casa, en tu hogar, para tus hijos. Tú eres un transformador, mi amado. Tú no estás aquí por coincidencia ni nada, porque esto lo habrás escuchado en otro lado, pero dices, ¿y este loco qué? Así lo mismo decían de Jesús. Este parece que habla con autoridad. A lo mejor tú no estás diciendo con autoridad, entonces está re loco, ¿no? Pero qué padre que viene con este loco. Porque, ¿qué crees? Es mejor que te identifiquen por el fruto que por nada más cómo andas vestido. Yo no sabes cómo estoy anhelando, no me han permitido los compromisos, pero quiero predicarles con tenis. Claro que sí. Porque si no traes tenis y corbata, entonces no eres hijo de Dios. Y yo he visto a profetas. Porque hay otra cosa. Hay quien dice que no existen profetas. No. Bueno. Y el último profeta que reconocen es a Juan el Bautista. Pues se les pasó Jesús porque se quedó vivo. Y también se le reconoce. Pero bueno, si se les pasó Jesús, pues cuánto más no el que está aquí a la vuelta. Bueno. Pues yo he visto a siervos de Dios, vamos a dejarlo de ese tamaño para no herir susceptibilidades. Y he visto a siervos de Dios con playera, no de la América porque eso sí no es de Dios, con playera así medio enseñando el ombliguito, gorditos, y declarando cada palabra de poder y de autoridad y de transformación en la gente. Entonces es ahí donde yo creo que a través precisamente del poder de Dios, hasta con la de la América va a poder ser algún día. ¿Sale? Hay iglesias, mis amados, que en cada servicio, si no hay Biblia, no hay servicio. Hay otras que si no hay pantalla, tampoco hay servicio. No, mis amados. Es algo que también me llegan a criticar por ahí. Porque les estoy declarando, y los que medio conocen la palabra, se van a dar cuenta que mucho de lo que estoy hablando es cita bíblica, es palabra bíblica. No necesariamente la estoy proyectando. Pero está el fundamento ahí, porque, ¿sabes? El fundamento es Cristo y el fundamento es lo que Él nos enseñó, no palabras y entendimientos humanos. Pero nosotros vivir sometidos a Cristo es vivir creyendo que vamos a actuar diferente. Entonces no podemos seguir actuando como el que no conoce a Cristo. Dentro y fuera critico, dentro y fuera murmuro, dentro y fuera tengo miedo, dentro y fuera no pasa. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Y eso sabes cómo es? Arrepintiéndote. Con arrepentimiento se marca una diferencia y te lo voy a mostrar. En Primera de Samuel, capítulo 7, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice así: Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los liberará del poder de los filisteos. Aquí hay varias palabras, mira. Dice que el Señor pide que se deshagan de los dioses extranjeros. Hablábamos hace rato de los ídolos. Quiere que te quites de esos patrones de conducta de fuera de la casa. Si tú estás en este hogar, México, un nuevo amanecer, estás en casa. Y yo estoy seguro que tú en tu casa, en tu hogar donde vives, tienes tus normas, tus reglas, tienes tu manera de vivir. Y entonces si de repente tú tienes por costumbre tener en tu sala una mesita de centro y la mesita es para adornar una maceta, te va a hervir la sangre si yo llego y subo mis patitas, mis piececitos ahí, y luego con olorín, ¿no? Apestositas. Y de esos que quitas a veces y se deja ahí la huellita húmeda, así bonito. ¿Cómo te va a calambrar, no? O de repente me invitas a tu casa, me hospedo y me voy a bañar y después ya te vas a meter a bañar tú y agarras el jabón de baño, todo lleno de pelitos chinos. Y dices, si el hermano es lacio, entonces puede ser que agarre y... Ajá, bueno. Quiero que entiendas cómo los patrones y las normas de conducta de tu casa se deben de respetar en tu manera de vivir. Pues mis amados,
Los patrones y conductas que tiene mi papá en su casa se deben de respetar y yo los estoy impartiendo. No estoy impartiendo mi idea. Porque si Jesús me amó en medio de mi podredumbre, ¿por qué no he de pensar que va a amar a aquel que me está tratando de dañar? Porque es muy fácil bendecir a quien te bendice, pero qué difícil es bendecir a los que nos maldicen. Pero sabes, solamente es difícil si tú tienes un corazón sin Cristo. Cuando tienes un corazón con Cristo, resulta que Cristo lo ama y entonces algo natural sale dentro de ti para amarlo. Amar a la persona, no su pecado. Amar a la persona, no lo que hace. Y poder separar. Ese está actuando como la colita del diablo o como el diablo completo. Pues entonces yo mismo no voy a estar solapando y tolerando, no voy a ser ecuménico con su manera de ser y de vivir. El hecho de que no lo rechace no quiere decir que esté de acuerdo o en desacuerdo. Nosotros, mis amados, hemos hablado de esto como añadidura. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que si tú buscas primeramente el reino de los cielos, entonces todo lo demás te viene por añadidura. Entonces no vas a tener que estar batallando por recibir la obediencia, el amor y la aceptación de tus hermanos. Porque, ¿qué crees? A lo mejor no son tus hermanos. Por eso te rechazan. Por eso dijo Jesús, voy a poner en pleito. Y hay gente que de verdad les aflige y, ay, es que mi mamá tiene mucho problema cada que voy a la iglesia, mi papá se enoja porque voy y mi familia entera y me le echo encima. Y entonces Jesús les dice, ¿quién es mi mamá y quién es mi papá? Aquellos que me reciben son mi madre y mi padre. ¿Se acuerdan? Cuando querían llegar a Jesús y le dijeron, hey, tu mamá está allá afuera. Dijo, ¿quién es? Mi mamá está aquí. Debes de entender que la palabra dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo, Él está conmigo. Amén. Y entonces no te falta nada. ¿Y qué crees? Es aquí donde la iglesia no es tan buena. Porque se supone que iba a resolver todos mis problemas y me estás separando de mi familia sanguínea. Y no te quiero separar de tu familia sanguínea. Te quiero separar de sus ídolos, de sus tradiciones, de sus conductas, de todo eso que te roba la identidad, hijo de Dios. Es eso, no de la persona. Entonces para eso te tienes que apartar un momentito, para prepararte con el Señor, para capacitarte, para que ahora sí regreses, porque eso le pasó a Jesús. Se tuvo que salir de su tierra para ir a nacer a otro lado, crecer. Tú lees la palabra, que está re bonito eso del Santa Claus y los regalos, pero no has leído que Jesús nació y se va a Egipto. Se fue a Egipto, se fue a otra tierra, una tierra de maldición e idólatra. Y dice que hasta que murió Herodes regresó. ¿Qué va a pasar si tu familia nunca quiere dejar a ese Herodes? ¿Qué pasa? Aunque tu padre y tu madre te dejara, Él no te va a dejar. Amén. Y si Cristo lo vivió, ¿tú por qué crees que no lo vas a vivir? No pasa nada. Mi amado, en el código de reino no se confunden los frutos con las tradiciones. No se confunde entonces la religión y la religiosidad con una relación personal con el Padre. Amén. Jesús es verbo, no sustantivo, dice el cantautor. Jesús, mis amados, es una persona viva que está aquí como nuestro Padre, como nuestro hermano, como el todo, para ayudarnos a salir de todo el día de hoy. Pero esto va a ser solo si nos reconocemos. Mira, te voy a pedir que me acompañes un poquito más adelante en ese mismo libro, en el 1 de Samuel 13, del 8 al 9. Ya voy llegando a la cuarta parte, la llevamos. 1 de Samuel 13, del 8 al 9 dice así. Ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Samuel era el sumo sacerdote, y le dijo este profeta Samuel al rey Saúl, espérame, porque en ese momento Saúl iba a enfrentarse en guerra contra los filisteos. Y le dijo, vamos a presentar una ofrenda antes de iniciar todo esto. Pero dice, pero este no llegaba, Samuel no llegaba. Y como los soldados comenzaban a desbandarse, es decir, Dios va a hacer una obra en ti, Dios te va a transformar. Pero tienes que esperar, tienes que vivir un proceso. Pero su familia, dice aquí, sus soldados, los soldados que acompañaban a Saúl, o sea, su mamá, su papá, sus hermanos, la familia sanguínea, empezó a desesperarse, tu esposa, tu esposo, y ¿para eso vas a la iglesia?
ni cambias, eres el mismo. Y empezaron ahí a criticar y a murmurar, y el otro se desesperó, y entonces fue y le prendió otra vez una veladora, y entonces fue y aceptó el regalito, el monito, y otra vez fue y el rosario para que me vaya bien, el escapulario, y vamos a hacer la manda y te acompaño. Empiezan con esos patrones de conducta otra vez. Dice aquí, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Qué pasa? Con tal de no perder a tu familia, empiezas a ser ecuménico y empiezas a aceptar. Y con tal de no quedar mal con el que te está platicando el chisme, le prestas el oído y solamente contamina tu corazón. Y ahí la serpiente ya inyectó su veneno. No tienes por qué estar escuchando a los chismosos. No tienes por qué estar escuchando a tu familia en sus críticas y murmuraciones. Esa es la verdad. Tienes que con mucho amor decirles, me agarras un poco ocupado, al ratito platicamos de este tema. Y ese ratito no va a llegar, porque estás cuidando tu corazón. ¿De qué? De que te digan que tú no cambias, de que te digan que tú todavía sigues siendo el mismo, de que esto y el otro, porque eso son mentiras del diablo. Tú has cambiado. Porque ¿quién de ustedes quería pararse temprano un domingo para estar sirviendo y atendiendo a la voz del Señor? Nadie. Nos cuesta trabajo entender que Dios, mis amados, no necesita ayuda. Saúl lo hizo porque se le perdió, porque no quería perder el agrado. Entonces debes de saber, entonces, ¿por qué tomas? ¿Por qué fumas? ¿Por qué chismeas? ¿Por qué dejas de confiar? No es por lo que el Padre hace, es porque no quieres perder algo y tienes que perder. Porque o pierdes esa dignidad de criatura de Dios, o pierdes la dignidad de hijo de Dios. Yo les he dicho, no hay muchas religiones, está la verdad y la mentira. Jesús lo dijo, si no están en mi contra, están a mi favor. Entonces, mis amados, cuando tú estableces eso en tu corazón, ya no tienes competencias. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, 49-50, dice así: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y yo, como Jesús, les puedo decir, esta palabra se cumple el día de hoy. Porque el tema del tío Scar era necesario que tú lo supieras, no porque a mí se me ocurrió, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó a decir y cómo decirlo. Amén. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que te digo es que el Padre me ha ordenado a decir. Jesús no hablaba nada que no fuera dirección de Dios, ni lo que vio al Padre hacer. Y entonces volvemos a nuestra historia de Samuel, primera de Samuel, ahora en el capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 y 11, dice así: la palabra del Señor vino a Samuel, ese sacerdote. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Imagínate que de repente escuches la voz de Dios y diga: me pesa mucho haberte hecho mi hijo, porque te has apartado de mí. Pues eso ya lo dice, y no lo dice de ti. A Dios le pesa y le duele cuando alguien se aparta, cuando empezó a conocer y se va y se aleja. Pero ¿qué crees? Dice, se ha apartado de mí y no he llevado a cabo mis instrucciones. ¿Cómo puedes saber con la constante instrucción de Dios si en todo momento quieres hacer tu voluntad? En ese mismo capítulo de Samuel 15, ahora versículo 22 y 23 dice así: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor que le ofrezcan? ¿Holocaustos y sacrificios? ¿O que se le obedezca lo que Él dice? Paz. ¿Qué le agrada? Que estés viniendo a la iglesia, que vayas, que asistas, que te pongas sotana, tu mantita, que vayas, que te pongas tu puestito y yo te platico de la Biblia. ¿Qué le agrada? ¿Todo eso le agrada o que se le obedezca? Todo eso es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo. Quiero que entiendas esto. Al menos lo hacen. Tal vez hasta mal, pero al menos lo hacen. ¿Pero qué le agrada más? Que le obedezcas. Y para obedecerlo lo tienes que conocer, mi amado. Tienes que leer, tienes que aprender de él. Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía, porque nosotros ya tiramos todos nuestros santitos a la basura. Y es por eso que la gente que todavía tiene en su casa esas muletitas, mira, a mí me tiene sin cuidado.
porque puede ser, a él se le ve que quiere guardar la maldición en su casa, pero hay otros que no se les ve. Dice aquí, la rebeldía es tan grave como la adivinación. O sea, no, yo no voy con brujos y agoreros, no, pero eres rebelde. Y dice aquí, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia, porque yo ya voy a México, un nuevo amanecer, no me merecen. Aquí, nada de eso. La arrogancia como el pecado de la idolatría. Por eso yo quise romper con la idolatría el día de hoy. Y te dije, tú tienes la capacidad de bendecir. Mira los ojos y bendíceme. ¿Cómo? Sí, tú me vas a bendecir a mí. Yo soy el padre de esta casa, el sacerdote, y la bendición dice que viene de la cabeza, las barbas, y tiene un orden, hermano. Pues bueno, tendrá un orden, pero aquí la arrogancia me va a generar idolatría. Y es ahí donde te digo, llegas a iglesias donde no, yo no puedo atenderlo, solamente el líder, solamente el pastor, solamente... Y no tienen ni una sola de estas imágenes y efigies que te platico, pero ¿qué tal el corazón lleno de la idolatría? ¿Cuántas veces nos han espantado porque avientas una Biblia al suelo? Esa Biblia, ellos mismos le rompieron todo poder y autoridad, porque la santidad que implica solamente la haces viva tú. Sigue siendo un libro, una enciclopedia, que si no se lee, además de no tener poder, tampoco te da conocimiento. Las enciclopedias ahí están. Bueno, pues mi amado, ¿qué crees que le pasó? Dice, como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Mis amados, les tengo la noticia de que en esta iglesia queremos que caminen en el reino. Amén. Pero como te das cuenta, no vas a poder caminar en el reino si el Señor te rechaza como rey. ¿Y cómo te va a rechazar como rey? Si eres arrogante y si eres rebelde. Es fácil pelear con eso. ¿Por qué es fácil? Porque no es en tu fuerza, es en la de Dios. Amén, amén. Lo natural es que si yo te doy una cachetada me la quieras devolver. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es que si yo te doy una cachetada, tú me ames, me perdones y ores por mí. Eso es sobrenatural. Tú tienes el poder de lo sobrenatural. En el momento en el que te llega una mala noticia, en el momento en el que te llega un chisme, en el momento en el que te llega una murmuración, en ese momento vas a hablar lo sobrenatural. ¿Y qué va a pasar? ¡Pam! Estás generando el milagro. Quiero cerrar con esto. Primera de Samuel, versículo 18, del 6 al 12. Es lo último, esto es lo larguito. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían las mujeres a recibir al rey Saúl. ¿Sí se acuerdan de esta historia? De que agarró el rey David y aventó con una Honda, o era Mazda, Suzuki, no me acuerdo qué carro era, pero se lo aventó y lo mató, ¿no? Paz, le dio. Pues dice aquí que el ejército, necesitamos patrocinadores, por eso estoy poniendo comercial. Perdón. Resulta que David llegó con el rey Saúl y al son de las liras y panderetas cantaban y bailaban las mujeres y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10 ejércitos. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó en el corazón de Saúl? La arrogancia. Pero si yo soy el rey, ¿cómo pueden reconocer a ese? Tú, si nada más eres sujeto, si yo soy el pastor. Sí, a ti te queremos mucho aquí, pero el pastor soy yo. Y se hace lo que yo digo. Pues disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. Todavía tenemos el descaro de protestarle a Dios. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Sorpresa, Dios ya se lo había dado. Así es, amén. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. A partir, mis amados, de que vean cambios en ustedes, la familia los va a empezar a ver con recelo. Es por eso. Debes de estar bien enfocado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué familia quieres? Vas a tener que renunciar a una familia, pero no hablo de la persona como tal. No hablo de que rechaces al tío Scar físico. Hablo de que rechaces el patrón de conducta de ese tío Scar, que llega con toda su fe a traerte el ojito de venado para que no le hagan ojito a tu hijo. Pues muchas gracias. No se lo rechaces, acéptaselo.
Oh, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, acéptaselo, porque eso es ocasión de iniquidad. Y si se lo rechazas, se lo va a regalar a alguien más. Pero si tú se lo aceptas, vas a poder libremente en tu casa llegar y hacerlo cachitos y bolitas y tirarlo a la basura. Y ya rompiste con ese patrón de iniquidad. Se los dejo de tarea. Dice, a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo y al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. ¿De parte de quién el espíritu maligno? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios está de acuerdo contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, si Dios siempre está de acuerdo contigo, ¿por qué no estar de acuerdo contigo en hacer lo bueno? Si estás de acuerdo en hacer lo bueno, vas a hacer más cosas buenas. Pero si estás de acuerdo en hacer cosas malas, Dios mismo te ayuda. Y manda el espíritu maligno, dice. Se apodera de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio, en su propia casa. Pueden caer en trance en su propia iglesia. Pueden estar todos enchamucados y enojados y salir de aquí, pero Dios te bendiga, hermana. Y yo no vuelvo a esta iglesia, pam, 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 porque eso fue lo que pasó. Y dice, andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavó en la pared. Ojo aquí, 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. ¿Cuántas veces, mis amados? 2. ¿Cuántos de aquí a la primera no se van? Permanencia. ¿Quién tenía el reino? David. ¿Por qué? Por la permanencia. Lo quiso clavar, dijo, no, líder, no, hombre, en tu casa la palabra, no, hombre, olvídate, no, si tú fuiste aquí, en tu casa, si tu casa fue aquí y allá y acuya, nada. Pues, ¿qué crees? Permanencia. Tan permaneció que intentó hacerlo otra vez, pero permaneció. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David. Mis amados, el tío Scar tenía mucho miedo del Rey León. Tenía miedo de lo que el Rey León podía hacer. ¿Y sabes? Tenía miedo de lo que el hijo podía hacer. Así es que si te encuentras con el tío Scar dentro de tu casa, o te encuentras con el tío Scar cuando vayas por las tortillas o vayas al mercado, tranquila, tiene miedo. Tiene mucho miedo de ti. El Padre es el que lo ha instituido. Te agradezco que nos hayas acompañado a esta tu iglesia, México Nuevo Amanecer. Y nosotros acá, mis amados.